Buenas tardes. Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos la cordial bienvenida al segundo seminario virtual de Derecho Penal. Antes de comenzar, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas en el transcurso de la conferencia en la casilla de preguntas y respuestas que aparece en su pantalla. Las mismas serán respondidas por la persona expositora al final de la conferencia. Asimismo, se les informa que las licencias webinar no permiten activar la cámara ni el micrófono. Es por esta razón que no les salen las opciones. Sin más, le doy la cordial bienvenida al doctor Manuel Rojas Salas, profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad de Costa Rica, juez de juicio penal jubilado y consultor internacional, quien nos presenta el tema la indemnidad sexual, la edad del consentimiento y las deficiencias en la formulación de tipos penales que protegen personas menores de edad. Adelante, don Manuel. Ahora sí, buenas tardes a todos y a todas. Espero se encuentren bien. Les agradezco por la oportunidad al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a su director, el doctor Gustavo Chan, por la oportunidad concedida de compartir en relación con estos temas. Bien, seguramente se estarán preguntando la mayor parte de ustedes qué es a lo que hacemos referencia cuando se habla de indemnidad sexual. Y tengo que decirles de que, bueno, es un tema que va relacionado, va unido al concepto de libertad sexual, pero no se trata de dos caras de una misma moneda, sino más bien son definiciones que están relacionadas y donde una finaliza, inicia la otra. ¿Ok? Entonces, una finaliza el ámbito de acción y la otra entra en vigencia. De alguna forma se puede decir que se trata de conceptos que resultan complementarios, en cierto modo. Para poder entender lo que es la indemnidad sexual, tengo que hacer una referencia también a lo que acabo de señalar como libertad sexual. Libertad sexual es un derecho, el derecho que tiene toda persona de decidir de manera plena y de manera libre con quién deseamos relacionarnos en ese ámbito de carácter íntimo. Tiene dos vertientes. La positiva, que es a decidir con quién, con quiénes, cuándo y de qué manera. Eso es la dimensión positiva. Y una dimensión negativa que tiene que ver con la posibilidad de rechazar personas, formas de conducta o situaciones con las que yo no me encuentro de acuerdo. Y esto estamos hablando de que se trata de muy personal. Eso en cuanto a la libertad sexual, que no es el tema de esta conferencia. Ahora, la indemnidad sexual, que como les dije, están relacionados, pero una va, digamos, y finaliza e inicia la otra. La indemnidad sexual es una expresión que se menciona a veces en los fallos, que lo podemos ver de alguna manera un poco difuminada en lo que es la dogmática, pero que ha tomado realce en los últimos años. Difícilmente en Costa Rica se cuenta con un desarrollo, digamos, de ese concepto a nivel, digamos, como les decía, de la dogmática, igualmente a nivel jurisprudencial. Pues sí, hay alguna mención por ahí en algunas decisiones que se han adoptado sobre la indemnidad sexual, libertad sexual, indemnidad sexual, etcétera. La indemnidad sexual tiene que ver con un ámbito especial de protección. Si la libertad sexual, en un sentido estricto, viene a ser una muestra de autonomía de quienes tienen una capacidad para tomar esa serie de decisiones de las que yo les estaba hablando, no hay duda que hay situaciones en donde, en virtud de especiales circunstancias,
hay ciertas personas a quienes no se les reconoce tal capacidad y por ende no poseen ese ámbito de libertad. Esta falta de capacidad o de libertad puede ser de manera provisional, por ejemplo, en el caso de las personas menores de edad. Hay toda una discusión respecto a si es de carácter definitivo en el caso de algunas personas que se denominan incapaces, pero ya esto es un tema que incluso nos daría para otra conferencia, que es el concepto legal y jurídico penal de incapacidad que maneja nuestro Código Penal, que maneja también la dogmática y demás, porque dependerá del tipo de incapacidad o de discapacidad que pueda tener la persona. Así será la situación. O sea, no hay dos casos iguales, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con las personas menores de edad, ya que las personas menores de edad están sujetas a lo que es ese régimen de protección especial que tiene el Estado y que el Estado se encuentra en obligación de garantizar en vista precisamente de su interés superior. Entonces, ¿cómo se mira lo que es la indemnidad sexual? Bueno, el Estado dice, se trata de personas que están desarrollándose, que están formándose, se trata de personas que están en un proceso que no ha finalizado aún y en esa medida requieren una determinada protección. Se ha dicho que la indemnidad sexual es una especie de intangibilidad, ¿verdad? De estas personas frente a la sexualidad de terceros. Es por eso que si hablamos de una intangibilidad, estamos hablando de una prohibición absoluta. Y en esto el ordenamiento o los ordenamientos en otras latitudes son tajantes. Hay prohibiciones que son de carácter absoluto, precisamente en razón del bien jurídico tutelado, que es precisamente este. Véanse que ya no es la libertad de decidir con quién, qué hago, qué no hago, cuándo lo hago, con quién no. Estamos hablando de una situación donde el Estado dice, aún no. No es el momento, no es la ocasión. El momento llegará, pero por ahora no se le reconoce ese derecho. ¿Ok? Entonces, cualquier consentimiento, asentimiento, como quiera que se le llame, el decir sí, que creo que es algo que todos y todas entendemos, es absolutamente irrelevante, digamos, para el ordenamiento jurídico cuando se trata de estas personas. ¿Ok? Vamos a centrarnos un poco en el caso de las personas menores de edad. ¿Por qué el Estado actúa de esa manera? Bueno, porque se considera que la sexualidad de terceras personas, ejercida o ejercitada o compartida, como se le quiera llamar, con personas menores de edad, puede afectar la evolución y el desarrollo de la personalidad y puede producir también alteraciones que van a incidir en la vida o en las psiques de las personas menores de edad. Y entonces, ahí es donde surge la prohibición para que personas adultas se relacionen sexualmente con las personas menores de edad. Particularmente hay un tema que es casi que universal, que es la situación de niños, entendiéndose como niños o niñas, personas de menos de 12 años de edad. Ahí la prohibición es absoluta y así sucedía en Costa Rica hasta fines de los años 90. ¿Qué pasaba luego de los 12? Bueno, había una cierta zona gris, ¿verdad? Donde era factible en ciertas circunstancias. El ordenamiento, pues, no excluía la posibilidad, digamos, de que una persona en más de 12 años, hasta 15 años, pues pudiese eventualmente tener algún contacto de
de este tipo. Incluso después de 15 años, recordemos que hasta hace un tiempo se permitía incluso el matrimonio de las personas menores de edad. O sea, una persona de 15, 16 años válidamente pues podía contraer nupcias, y creo que conocemos a lo largo de la historia, incluso a nivel familiar, sobre todo en zonas rurales, ¿verdad? De casos en donde las personas dicen, bueno, me casé de 15 años, me casé de 16, me casé de 17, personas que aún existen, que están con nosotros. Bueno, pues eso, como bien sabremos, pues ya eso ya no se puede dar a partir precisamente del surgimiento del concepto de relaciones impropias como tales. Ahora bien, les dije que la indemnidad sexual tiene que ver con esa intangibilidad, pero también les señalé que era provisional. ¿Por qué? Porque cada estado debe fijar a su nivel interno, por un asunto de política criminal, ¿verdad? Son decisiones que toma cada estado. ¿Cuál es lo que se denomina la edad del consentimiento? ¿Cuál es la edad del consentimiento? Es otro concepto que aquí tampoco no se tiene claro, a pesar de que por ahí algo se menciona en nuestro Código Penal, aunque de una forma bastante desafortunada, bastante desordenada, y que no es sino la muestra de una errática política criminal, ¿verdad? Esto, tengo que decirlo, eso no quiere decir que el Estado, que los estados puedan desconocer, digamos, el ejercicio de la sexualidad de niños, niñas, personas menores de edad. Simple y sencillamente, la sexualidad de las personas menores de edad es muy diferente a la que realizan personas adultas. Son conceptos diferentes, son dimensiones muy diferentes, precisamente porque se trata de personas que se encuentran en ese proceso de desarrollo, y por lo tanto el Estado entra y las toma bajo su protección. Ahora bien, ¿qué pasa con las personas adolescentes? Bueno, para nadie es un secreto, todos y todas pasamos por lo que fue la adolescencia, periodo de cambios, periodo del despertar de la sexualidad, y ciertamente tampoco el ordenamiento jurídico puede, digamos, cerrar los ojos o mirar para otro lado o señalar, bueno, es que simple y sencillamente el adolescente pues también merece esa protección, y no tiene el derecho, no se le concede el derecho, digamos, a escoger libremente con quién se relaciona en ese ámbito. Porque fíjense que en nuestro ordenamiento se toma la opinión, por ejemplo, de la persona mayor de 15 años en cosas, y eso lo dice lo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, Convención de los Derechos del Niño. Se toma la opinión de la persona de más de 15 años, por ejemplo, en cuanto a tratamientos médicos. Se sabe que, digamos, un varón menor de edad que sea padre, o sea, que embarace a una mujer, está sujeto a la obligación alimentaria. O sea, puede ser demandado en un proceso de fijación alimentaria y puede incluso decretársele a premio corporal. Recordemos incluso que las personas menores de edad no están exentas de la jurisdicción penal, no de la forma ordinaria como la conocemos, sino a partir de la aplicación de lo que sería la ley penal juvenil. Y hay sanciones establecidas para estas personas. Entonces, sería absolutamente contradictorio que el ordenamiento les permita a las personas menores de edad tomar ciertas decisiones, digamos, con quién viven, a veces en el caso, digamos, de progenitores separados, donde hay problemas por su custodia, que puedan tomar decisiones en relación con su salud, que puedan tomar decisiones en relación con eso, dónde viven, con quién se relacionan, pero que se les diga en el campo de su sexualidad. Entonces, ahí es donde surge la importancia de la famosa edad del consentimiento. ¿Por qué? Porque tiene que haber un límite a esto. Porque el ordenamiento no puede desconocer, y hay publicaciones recientes, recuerdo una vez incluso que iba a pasar la ley de relaciones impropias, y en el propio semanario Universidad, la noticia era que las personas costarricenses iniciaban más tempranamente
lo que era su vida sexual. Decía que las jóvenes alrededor de 13, 14 años y los jóvenes también por ahí. O sea, estábamos hablando de personas que a muy temprana edad pues empezaban a relacionarse sexualmente. De ahí que entonces la edad del consentimiento es fundamental, porque tampoco el Estado tiene por qué venir a sancionar, digamos, a una pareja de adolescentes que en ese despertar de su sexualidad, pues deciden relacionarse, deciden tener sexo y, bueno, que sabemos muy bien de que a veces en esto, pues las personas adultas somos los que a veces no logramos entender esa dimensión, ¿verdad? O nos parece que por ser personas menores de edad, pues es un tema que es prohibido. Sí, claro que sí, es prohibido respecto de personas adultas, pero no respecto de personas con quienes hay una situación de equidad. Y esto tengo que destacarlo porque en ese sentido la Unión Europea sí ha señalado, ¿verdad? En forma muy atinada, que la protección se viene a dar, por supuesto que sí, pero siempre y cuando no se trate, digamos, de personas que tengan un determinado vínculo y que estén en una equidad situacional en relación con las personas objeto de protección. La edad del consentimiento, ¿cuál es en Costa Rica? Bueno, yo tengo que decirles de que yo no sé cuál es la edad del consentimiento en Costa Rica. Algunos instrumentos señalan que los 15 años. Yo en esto discrepo por lo siguiente. Si vemos el artículo 156, que establece la tipicidad del tipo penal de la violación, señala, bueno, el comportamiento no nos interesa, pero señala que se va a sancionar cuando la víctima sea menor de 13 años. O sea, pareciera que antes eran 12, luego se subió a 13, y luego voy a referirme a por qué, digamos, de esa variación. Pareciera que son 13 años. Sin embargo, vean qué curioso. Cuando hablamos del abuso sexual en personas, en perjuicio de personas menores de edad, se dice que la pena es agravada, dice de 4 a 10 años de prisión, artículo 161, cuando la persona ofendida sea menor de 15 años. Entonces uno se pregunta, porque está claro que son tipos penales que están relacionados entre sí, abuso sexual, violación, pero ciertamente el ataque al bien jurídico tutelado o la forma de ataque o el grado de ataque o la lesividad de la conducta es sustancialmente diferente. Deberíamos entender por un asunto de lógica mínima que es más grave, más delicado en el tipo penal de violación. Y qué curioso, ahí la edad es más baja, 13 años. En el abuso, 15 años. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál es la edad del consentimiento de Costa Rica? Yo tengo que decirles que no la sé, porque lamentablemente nuestros legisladores y legisladoras no han tenido una clara definición en lo relativo a lo que es política criminal, y menos en este tema, porque si hay tipos penales que han sufrido de constantes y continuas reformas, han sido estos tipos penales. Por ahí nos encontramos algún otro que habla de menos de 13 años. Hay otros que hablan de 15 años, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la edad del consentimiento? Concepto que, como les digo, aquí no se desarrolla y que debería estar expresamente desarrollado, o por lo menos señalado en la legislación, pues no se tiene. No se tiene, y por el contrario, tenemos todavía, de una forma, me parece a mí inexplicable, figuras como, por ejemplo, que a mis alumnos y alumnas de licenciatura muchas veces les molesta mucho la figura del rapto, el 163, 164 y 165, sobre todo cuando se habla de un rapto con fin de matrimonio, ¿verdad? Y se habla de que un autor restituya la libertad a la víctima, a la raptada, o la coloque en lugar seguro a disposición de la familia, sin haber intentado ningún acto deshonesto. Obviamente se trata de tipos penales que obedecen pues, a concepciones decimonónicas, pero que están ahí y que a pesar, digamos, de
hay grupos que claman por reformas en cuanto a estos tipos penales, pareciera que nadie se ha preocupado por recortar esos que están ahí, que me parece que no están haciendo nada ya en el momento en que nos encontramos. ¿Por qué les decía que hubo una variación en el 156, que varió la edad de 12 a 13 años? Porque resulta que hay toda una tendencia en los ordenamientos a nivel mundial de subir la edad del consentimiento. Ese afán proteccionista de los estados ha llevado a que las edades del consentimiento se vayan fijando cada vez más cercanas, digamos, a la mayoridad, ¿verdad? En lo que es la Unión Europea, está entre los 14 y los 18 años. Por ejemplo, en Alemania, Italia, Portugal, Austria y Hungría se fija en 14 años. Lo que es Francia, Polonia, Dinamarca y Suecia se fija en 15 años. En Irlanda y Chipre 17, en Malta se fija en los 18. Curiosamente, en la Ciudad del Vaticano, que bien saben que es un estado que cuenta con legislación propia, la tenía en 12 hasta el año 2015. Hay muchas legislaciones también que no establecen edad del consentimiento, sino que establecen estado civil. Según la información con la que cuento, hay algunos países de concepción islámica, pocos, dichosamente, pero que establecen que para poder tener sexo, para poder relacionarse sexualmente con alguien, hay que estar casado o casada con la persona con quien uno se va a relacionar. O sea, cosas que aún al día de hoy, pues, nos sorprenden. En Chile, en América Latina, no tengo noticia que esto haya variado, pero en Chile hasta, por lo menos hace poco, la edad era 18 años en lo que se refería a una relación con una persona del mismo sexo y 16 cuando se trataba de una persona del sexo opuesto. El porqué de esa diferenciación no la entiendo, porque al final de cuentas no es un tema, es un tema de libre decisión, es un tema donde el Estado le dice, aquí termina mi protección. De aquí en adelante se le dice a la persona menor de edad, usted tiene derecho a escoger, usted tiene derecho al ejercicio de su sexualidad, se supone que usted ya tiene las condiciones para responsabilizarse por ello. Curiosamente, hay ordenamientos, Chile es uno de ellos donde establecen esta distinción. Aquí no hay ninguna distinción en cuanto a género, sino que simple y sencillamente lo que hay es una mezcolanza de edades que se aprecia, que se ha realizado, por lo menos prima facie de lo que uno ve, sin ninguna sistemática, sin ningún tipo de orden, y realmente de una forma que bien podemos calificar, esa es mi opinión y mi criterio, de irresponsable en ese sentido. ¿Ok? ¿Por qué es importante la edad del consentimiento? Bueno, precisamente por eso. Porque hay un momento en donde el Estado tiene que cesar en esa protección. Ustedes dirán, bueno, pero lo lógico es que sean los 18 años. Sería lo óptimo. Pero como les digo, cuando tenemos estudios de que en este momento las personas adolescentes inician cada vez a una edad más temprana su vida sexual, bueno, se podrá cerrar los ojos ante eso. Y no se trata, como les digo, de sancionar también a la persona adolescente, porque eso sí no es lo que se pretende. Estamos claros y en esto la Unión Europea ha sido enfática, de que no se trata de establecer una sanción para que la cumpla la otra persona adolescente que está igualmente en la misma condición descubriendo y experimentando con su sexualidad, ¿verdad? Esto se habla en relación, y vuelvo a insistir, respecto de las personas adultas. Voy a que podamos ver la presentación. Ahí espero que la puedan ver. Es pequeñita, no se preocupen que no les voy a aburrir mucho, porque quiero hacerles referencia también a que algunas muestras,
podríamos hablar muchísimo más tiempo sobre esto, pero la verdad son solo 40 minutos, sí. Yo estoy aquí muy atento a que no me suenen la campanilla las personas del instituto y que me digan ya déjelos de aburrir, sino que tomé algunas muestras por aquí para que ustedes detallen un poquito y que nos sentemos a ver y con un sentido crítico cuál es la labor del legislador. A mí a veces me critican diciendo, deja al legislador que haga lo que quiera, usted dé la clase y ya está. Una vez me dijeron así unos alumnos en la crítica. Dice, deberían dejar de criticar a los legisladores, simplemente limítese a explicar lo que hace. Bueno, pero es que yo creo que desde la perspectiva del derecho penal, la situación no puede ser tan simple. Y yo llegaría a decirles, mire, el legislador lo hizo y como lo hizo el legislador, esto está bien. No, todo lo contrario. Lo que hemos visto es que en los últimos tiempos, desde los años 90 para acá, hay un claro retroceso, digamos, en lo que son técnicas legislativas relativas a la formulación de tipos penales, donde parece que principios y dogmas se han dejado de lado y donde se han hecho las cosas simple y sencillamente por hacerlas ante clamores populares, simple y sencillamente a veces como una forma de ponerse un determinado galardón, etc. Como aquí les dije, la indemnidad sexual pues es una presunción jure de jure. O sea, está para todos y para todas, ¿verdad? Y no se puede decir, bueno, tal persona la tiene y tal persona tiene, está cubierta por la indemnidad y tal otra persona no. No, ciertamente es para todo el mundo. Entonces, hablando de personas menores de edad, cualquier forma tácita, expresa, consentimiento, asentimiento, no negativa, es irrelevante. El ordenamiento no la toma en cuenta. ¿Ok? Tenemos aquí lo que les señalaba en la directiva del Parlamento 2011-93, que señala que no están cubiertas precisamente por la directiva estas situaciones de actos sexuales consentidos de personas menores de edad con otras personas menores de edad en el ámbito precisamente de lo que es el descubrimiento de su sexualidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo aquí he podido ver, o por lo menos a veces a uno le llegan noticias de que, bueno, en lo que es materia penal juvenil, a veces incluso se abren ciertos procesos por una determinada situación que uno diría, bueno, eso es lo que el legislador quiso sancionar, o eso es lo que se debe proteger cuando se trata de dos personas que están en una situación prácticamente idéntica y donde no corresponde pues hacer ninguna diferenciación. De ahí que entonces sería oportuno que nuestros legisladores se dejaran más bien de preocupar tanto por establecer más tipos penales, sino sobre todo de dar uniformidad a lo que ya se tiene y de armonizarlos en cuanto a definir la edad del consentimiento. Si les parece 18 años, bueno, será una decisión legislativa, pero entonces poner en todos los tipos penales 18 años. Hay a veces zonas tenues entre 15 y 18 años, pero en este momento ha habido tanto tipo penal, ha habido tanta reforma que en realidad resulta sumamente difícil poder establecer, darle una respuesta sobre cuál es la situación aquí en Costa Rica. Se sabe obviamente que ninguna protección en este sentido podría extenderse más allá de los 18 años. Aparte que, bueno, podríamos, como les había señalado, cuestionar de que les decimos a las personas menores de edad, administre bienes, puede incluso ser sujeto a una sanción de internamiento, puede ser sujeto incluso a un apremio corporal, pero en materia de sexualidad no puede, no tiene derecho. Bueno, cabe yo creo que por lo menos cuestionarse si será coherente esta posición del legislador. Quería hacer una referencia, digamos, a algunos tipos penales, en donde lo que he podido yo apreciar en mi práctica como juez, función que cumplí durante 15 años y ahora como docente universitario, es el desorden que se ha tenido a la hora de formular los tipos penales. ¿Y por qué hablo de desorden? Porque parece que se utilizaron estribillos que simplemente se copian y se replican. Por ejemplo, bueno, el tema del abuso sexual. Véase aquí que dice el primer párrafo, ¿verdad? Actos con fines sexuales contra una persona menor de edad o incapaz, la obliga a realizarlos a la gente, a sí misma o a otra persona, siempre que no constituya delito de violación.
Estamos hablando entonces de que hay un hecho principal que sería la violación y un hecho accesorio que sería el abuso sexual. Pero fíjense, por ejemplo, que dice aquí la pena será de 4 a 10 años de prisión. Bueno, entre otras cuando la persona ofendida sea menor de 15 años, a diferencia de lo que le señalé en la violación. Pero observen el inciso 3 de la figura agravada. Dice cuando el autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la víctima. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que las personas legisladoras hayan aprobado este texto de esa manera y que lo hayan continuado dejando así a la luz de varias reformas que se han presentado? Porque no es posible que si estamos hablando de que la persona ofendida, la víctima, es una persona menor de edad, ¿cómo va a tener un descendiente que tenga la edad suficiente para ser imputado o imputada en una causa penal? Definitivamente esto no tiene ningún sentido. Y así está en el código y lo pueden revisar. Aquí no me estoy yo inventando nada. Hay una sentencia interesante que encontré, que es la 2021-983 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, que desarrolla este tema. Por otro lado, quiero que veamos el tipo penal de corrupción. Fíjense que aquí habla de prisión de 3 a 8 años a quien mantenga o promueva la corrupción de una persona menor de edad o incapaz con fines eróticos, pornográficos, obscenos, en exhibiciones o espectáculos públicos o privados, aunque la persona menor de edad o incapaz lo consienta. Ese es otro tipo penal que ha sido objeto de continuas reformas. Lo que pasa es que ya no indica, por lo menos no hace referencia, a cuáles hechos eran aquellos que se podían estimar como típicos de el mantenimiento o la promoción de la corrupción de una persona menor de edad o incapaz. En el mismo tipo penal, que es el 167, se señala que en realidad son dos tipos penales, no es uno solo, porque véase que luego uno diría, bueno, esta es la figura agravada. Veamos si tiene relación ese segundo párrafo con el primero. Vea que estamos hablando siempre en función de personas menores de edad, para que se vea como en ese afán de estar formulando tipos penales, de estar promulgando legislación, se ha caído en situaciones que resultan bastante particulares, por no decir otra cosa. Dice, la pena será de 4 a 10 años de prisión si el actor, ya desde aquí empezamos mal, porque ¿cómo se habla de actor en un tipo penal? Bueno, alguien ha dicho, bueno, es que es el que actúa. Bueno, será el autor, pero no el actor. El actor es el que hace una representación. El actor es el de una película. Dice, si el actor utilizando redes sociales o cualquier otro medio informático, telemático o de como otro medio de comunicación, busca encuentros de carácter sexual para sí, para otro o para grupos con una persona menor de edad o utiliza a estas personas para promover la corrupción. Ya desde aquí dice uno, bueno, ¿cómo es esto? Utiliza a las propias personas que busca para promover la corrupción o las obliga ahora sí a realizar actos sexuales perversos, prematuros o excesivos, aunque la víctima consiente en participar en ellos o en verlos ejecutar. Uno podría decir, bueno, pero es que aquí está definiendo lo que es corrupción. No, perdón. Pareciera que esto tiene que estar definido en el párrafo primero, pero no se hace. Pareciera que la corrupción, el tipo penal del párrafo primero del 167, se refiere solamente a exhibiciones o espectáculos, públicos o privados. Y luego vea que se habla de eso, del actor, que tengo ahí subrayado, busca encuentros de carácter sexual para otro o para grupos con alguien menor de edad. Estamos hablando de tipos de peligro, ¿verdad? Donde es el hecho de realizar búsquedas de personas menores de edad utilizando pues todo esto, lo que son redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Pero véase que este es el 167. Hay un 168 que habla de la corrupción agravada. Sin embargo,
ahí el legislador, precisamente en todo ese afán de realizar cada vez más un incremento de tipos penales, creó también un tipo penal que se denomina, se llama seducción. Que esto tiene que ver un poco, está derivado de lo que se conoce en dogmática como el child grooming, que es la molestia a personas menores de edad, ¿verdad? Por medios telemáticos. Y se ha derivado, entre otras cosas, de lo que es el convenio de Lanzarote. Veamos el tipo penal. Dice, será reprimido prisión de 1 a 3 años a quien por cualquier medio establezca comunicaciones de contenido sexual, ya sea que incluyan o no imágenes, vídeos, textos o audios, con persona menor de 15 años o incapaz. ¿Ok? O sea, puede incluir o no incluir. Yo a ratos me he preguntado, bueno, ¿cómo se establece una comunicación donde se incluyan, donde no haya imágenes, textos, vídeos o audios? Parece que el legislador, en ese afán de sobreabundar, llega más bien a hacer, o podría llegar a ser casi que inaplicables estos tipos penales. Luego dice, la misma pena, o sea, de 1 a 3 años de prisión, se impondrá a quien suplantando la identidad de una persona o mediante el uso de una identidad falsa por cualquier medio, dice aquí, identidad falsa por cualquier medio, procure establecer comunicaciones de contenido sexual o erótico, ya sea que se incluyan o no imágenes, vídeos, textos o audios con una persona menor de edad o incapaz. O sea, por cualquier medio, procure. Primeramente dijo que se establezca. Bueno, muy bien. Parece que está incluso anticipando la tutela de protección y la reacción del derecho penal. Pero fíjense que el problema, desde mi humilde perspectiva, se presenta cuando se dice aquí en el párrafo final. La pena será de 2 a 4 años en las conductas descritas en párrafos anteriores, cuando el actor, nuevamente el actor, yo no sé qué es ese afán hollywoodense, digamos, de las leyes, dice, el actor procure un encuentro personal, dice aquí, o en algún lugar físico con una persona menor de edad incapaz. Menor de edad incapaz. Incluso en el texto que yo tengo dice menor de edad incapaz. En el Sinaleve dice menor de edad o incapaz. Les dejo a ustedes que busquen a ver cuál será el texto correcto. Ya con todo esto ya uno no sabe en realidad cuál será el famoso texto correcto. A lo que voy es que esas 3 líneas denotan que, bueno, quien busca a través, digamos, de una red, ¿verdad? Una comunicación puede ser incluso vía telefónica, por cualquier medio, ¿verdad? Un encuentro con una persona menor de edad, bueno, pareciera que entonces la sanción, solo con procurarla, será de 2 a 4 años. Entonces ahora diría, ¿cómo tratamos esto con esta pena del tipo penal de corrupción que dice que si el actor usando redes sociales o cualquier otro medio informático busca encuentros de carácter sexual para sí, para otro, para grupos? Ustedes me dirán, bueno, están protegidos en ambas situaciones. Yo lo que veo es que más bien no ha habido sensatez y prudencia a la hora de regular estas conductas, lo que hace que en definitiva pues los tipos penales resulten de muy difícil aplicación. Sobre el tema de la corrupción, y tengo que decirles además que la seducción está en el 167 bis y el 168, que habla de corrupción agravada, dice o hace referencia al artículo anterior, que en atención al principio de legalidad sería el 167 bis y no el 167. Así que en estricto sentido, digamos, aplicación del principio de legalidad, pareciera que el 168 quedó bastante vacío de contenido. Este tipo penal de corrupción, ¿verdad? Habla sobre todo del tema de espectáculos, ¿verdad? Hay una sentencia interesante que es esta 2021-207 de las 13:45 del 9 de febrero de este año, que hace un análisis desde mi punto de vista bastante amplio sobre lo que se debe entender por espectáculos.
incluso haciendo la diferenciación entre el carácter público y el carácter privado. Ahí les dejo el dato por si a alguien pues les interesa. Esto, como les digo, es una pequeña muestra, podríamos aquí seguir hablando muchísimo rato en relación con este tema de estas deficiencias que son muchas y que hacen precisamente que estos tipos penales que son importantes precisamente porque establecen penas severas, porque precisamente regulan conductas que se han estimado lesivas, bueno, cuidado, podrían resultar inaplicables. Eso es lo que es mi colaboración. En cuanto a eso, por lo menos lo que quiero es dejarle la inquietud lanzada, ¿verdad? Y mover un poquito a la reflexión sobre este particular. Y bueno, si hubiese pues alguna pregunta, alguna situación, también pues estaría gustoso de aclararla siempre que pueda. Muchas gracias, doctor. Vamos a dejar unos segundos para ver si existe alguna pregunta. Entonces, vamos a ver un momentito. Por el momento le pedimos a todas las personas presentes que si pueden completar el formulario que se envió al chat. Bueno, doctor, parece que no hay preguntas, entonces le agradecemos mucho la exposición. Bueno, yo por mi parte agradecerles a las personas que se han conectado. Yo espero no haberles aburrido tanto. Esperaría sinceramente que por lo menos no vayan aquí corriendo a buscarse una taza de café, sino que por lo menos les haya quedado pues esa inquietud desde el punto de vista crítico necesario que me parece que tenemos que tener todos y todas los que de alguna manera pues nos dedicamos al derecho penal desde nuestras distintas perspectivas. Muchísimas gracias y un gusto. Muchas gracias, don Manuel. Y les agradecemos a todas las personas que asistieron a esta conferencia del segundo seminario virtual de Derecho Penal. Gracias nuevamente al doctor Manuel Rojas por la valiosa exposición y los esperamos el próximo martes 5 de octubre a las 5 p.m. con la conferencia Imputación Objetiva, capacidad de rendimiento de esta teoría en el estado actual de la jurisprudencia costarricense a cargo del doctor Alfredo Chirino Sánchez. Que tengan muy buenas noches y muy buenas noches, doctor. Buenas noches.